Langosta Literaria. Hola, bienvenidos al podcast número 12 de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Soy Juan Carlos Ortega, editor de Debate y Grijalbo Actualidad, y hoy está conmigo David Velázquez, editor también en Penguin Random House. Bienvenido, David. Hola a todos, muchas gracias Carlos por la invitación, por la bienvenida. Y pues nada, tenemos un tema muy interesante hoy para todos los escuchas. Efectivamente, es un tema fascinante y un tema que tú y yo en particular aquí dentro de la editorial nos dedicamos a hacer, a promover. Puede parecer de pronto un tema muy lejano, pero no lo es. Estamos hablando de ciencia, particularmente de divulgación científica. Y el día de hoy este podcast es justamente sobre eso. Estará centrado en física y todavía más en astrofísica. En este momento puede que se estén preguntando por qué, si va a tratar de esto, este podcast, empezamos escuchando música de mariachi. ¿Cuál escuchamos para empezar? El Cascabel, una canción tradicional mexicana, un huapango, compuesta por Lorenzo Barcelata, en una versión bien particular, una versión de Las Aguilillas con el Mariachi México. Esta canción es particular, primero, pues porque es hermosa esta versión. Y segundo, porque esta versión en particular está viajando en el espacio y desde hace algunos años está afuera del sistema solar. Esta canción está grabada en un disco de oro en las naves Voyager, tanto en la nave Voyager 1 como en la nave Voyager 2, que fueron lanzadas en 1977 por la NASA, y la primera de ellas salió de la heliosfera del sistema solar en 2012 y la segunda hace exactamente un año. Ambas tienen, entre otros muchos aditamentos, un disco de oro, como les decía, grabado con esta canción, entre otras muchas canciones, y el objetivo es uno de los más hermosos que se haya marcado el ser humano, que se hayan marcado los científicos. Grabar saludos, grabar mensajes a posibles, probables civilizaciones extraterrestres que con mucha suerte lleguen a interceptar alguna de estas naves, y escuchen lo que hay en estos discos, entre ellos música, entre esta música la versión que acabamos de escuchar de El Cascabel. Entonces sí, ahorita está viajando esta canción ya más allá de los límites del sistema solar y esperemos que en algún momento algún extraterrestre la intercepte, la escuche y la disfrute. Surgió la idea de los discos de oro de uno de los divulgadores más importantes que haya tenido la humanidad. También un científico muy importante, Carl Sagan. A Carl Sagan se le ocurrió esta idea de grabar estos discos y la realizó contrarreloj en un tiempo récord. Y pues gracias a él, a su idea, a su inventiva, es que existe estos discos, ¿no? Y él, además de tener esta buena idea, como les decía, fue un gran divulgador. Escribió algunos de los libros más importantes de divulgación científica que hayan existido. Y pues nada, sin él no tendríamos a divulgadores como Brian Cox, como Neil deGrasse Tyson. Pues es eso lo que nos reúne, querido David. Toda una figura, todo un personaje, Carl Sagan, sin duda. Y claro, esta iniciativa de los discos de oro de las ondas Voyager, además de que las ondas pues tenían esta intención de explorar los límites de nuestro sistema solar, claro que tenían esta segunda intención, ¿no? De llevar un mensaje, una especie de carta dentro de una botella que lanzamos al mar, ¿no? Nuestro mar en este caso pues es la inmensidad del vacío o el vacío aparente que hay al interior de las estrellas, ¿no? Me parece muy, muy poético, muy, muy romántico, incluso muy idealista esta intención, porque habla mucho de nuestra sensación como especie, ¿no? De sentirnos solos, de necesitar compartir toda esta experiencia que nos ha llevado como especie, como civilización, ¿no? Ahora con la posibilidad de explorar otros rincones, otras posibilidades, ¿no? Y además de toda la música que decías, de toda la información que hay ahí, pues también hay las coordenadas para llegar a nuestro sistema solar. Están dos figuras de un hombre y una mujer, ¿no? Para
establecer más o menos cuál es nuestra apariencia física, ¿no? Ahí me parece que un código con el código genético descifrado, ¿no? Hay mucha información ahí que está a disposición, pues, de quien pueda encontrarla, ¿no? Sí, claro, sí. No está todo el ADN, toda la secuenciación, porque todavía no se hacía, pero efectivamente hay muchísima información al respecto de nosotros mismos, de nuestra propia información genética. Y sí, como bien dices, es una de las intenciones más poéticas que haya hecho la ciencia. Y los experimentos, las ondas Voyager, lo resumen a la perfección. Mientras por un lado buscan información muy concreta, buscan información científica, datos duros, justamente acerca de los planetas por los que pasaron cerca o de la heliopausa, esta zona de transición entre el sistema solar y ya el espacio interestelar. Al mismo tiempo tienen esta intención profundamente poética de decir, híjole, pues ojalá en algún momento en estas inmensas vastedades del espacio interestelar alguien detecte estas naves, alguien las intercepte y alguien sea capaz de descifrarlas. Uno de los grandes debates justamente es si estas civilizaciones extraterrestres lograrán descifrar esto. ¿Cómo sabrán qué tecnología se necesita para leer estos discos? Esos dibujos que bien mencionas del hombre y de la mujer, ¿los interpretarán como dibujos, como representaciones, o pensarán que eso es un cifrado de información científica de algún tipo? Y todas estas preguntas, pues no podemos más que hacerlas, formularlas y esperar que la inteligencia y la tecnología de estos seres sea la suficiente como para ser capaces de entender que allá afuera efectivamente alguien les dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, y ojalá que pudiera ser así. Claro que no hay ninguna certeza al respecto, pero justo ahí está esta poesía, ¿no? Es solamente la esperanza de la humanidad de enviar un mensaje, confiar en que alguien lo va a encontrar, que alguien lo va a poder descifrar y que eventualmente pues podrá acercarse quizá a nosotros, ¿no? Y claro, pues esto nos habla de que la ciencia no es solo esta disciplina fría que se dedica a diseccionar los objetos, ¿no? Sino que sí hay un interés muy humano dentro de ella, ¿no? Es nuestra curiosidad llevada al máximo, ¿no? Es simplemente formularnos preguntas y ver a dónde nos lleva, ¿no? Y una de esas preguntas, pues es claro, ¿estamos solos, no? ¿Hay alguien más allá afuera? ¿Podemos comunicarnos con ellos, no? Y sí, claro que todos estos divulgadores, empezando por Carl Sagan, que era además un tipo genial en su dimensión humana, pues, ¿no? No solo en su dimensión profesional como científico, no tendríamos todas estas iniciativas sin gente como él, ¿no? Y gracias a él, pues también tenemos, como ya mencionaste, a Neil deGrasse, a Brian Cox, a Michio Kaku, de quien hablaremos en unos momentos, ¿no? Gente que además de estar tratando de descifrar las preguntas y los problemas más límites de la ciencia, pues también están tratando de enseñarnos que es algo que nos compete a todos como especie, como humanidad, ¿no? El avance que podamos tener hacia el futuro, pues en gran medida está mediado por los avances que demos en la ciencia hoy en día. Sí, efectivamente, este esfuerzo de la realidad que está allá afuera, ajena a nosotros, estudiarla, hacer un proceso científico respecto de esa realidad y luego esos resultados traducirlos y llevarlos a un gran público es justamente lo que hace la divulgación y lo que han hecho muchos de estos científicos divulgadores. Entonces, este unido de puntos se me hace bien valioso y central en la idea de divulgación científica. Cómo vamos llevando el conocimiento. Y estos puntos existen en un montón de ámbitos y en un montón de perspectivas. Por ejemplo, ahora hablábamos de las vastedades del universo, del espacio interestelar, pero podemos ir a lo más pequeño también, al mundo subatómico, al mundo cuántico, y vamos a encontrar que también hay vínculos y hay relaciones entre aquellas macroestructuras, aquella vastedad del espacio, con esas microcomponentes de la materia física. Y tú ahora mencionabas a Brian Cox. Él es autor de muchos textos, de muchas investigaciones y coautor de varios libros de divulgación, entre ellos algunos que tienen que ver con el universo cuántico. Sí hay estos dos ámbitos de la ciencia física, como ya mencionabas. Por un lado,
hay dos leyes principales, ¿no? La ley de la relatividad general, que es la que propuso Einstein, ¿no? Que nos ayuda a entender cuáles son las interacciones entre objetos pues de una dimensión mucho mayor, ¿no? Los planetas, las propias estrellas, más allá las galaxias, ¿no? Los clústeres, etcétera, ¿no? Nos lleva a la dimensión macro de las interacciones en el universo, ¿no? Por el otro lado está la teoría cuántica, que es la que nos va a explicar justo estas interacciones entre partículas, y no solo entre los mismos átomos, sino dentro del propio átomo hay toda una serie de interacciones, toda una serie de partículas que están también interactuando, están forcejeando entre ellas, tienen ciertos impulsos que también en alguna medida impactan en el mundo macro, pero el problema es que esas dos teorías no se han integrado del todo, y esa es una de las preguntas hoy en día centrales de la física, ¿no? ¿Cómo unificamos una teoría de la relatividad general que nos habla de lo macro y hacemos que sea compatible con la teoría cuántica que habla de lo micro? Esa es la gran pregunta, ¿no? La teoría de la unificación, ¿no? que es ahora lo que están tratando de devanar los físicos, ¿no? Claro, y en el momento en que se llegue a tener esa teoría unificada, que ese modelo estándar llegue a completarse, uniendo las cuatro fuerzas principales de la naturaleza, pues wow, habremos dado un paso como especie infinito. Pero no lo hemos logrado hacer. Hay varias teorías ahí, algunas de ellas las iremos mencionando a lo largo de este podcast, pero el hecho es que no están unidas hasta este momento. Hay todavía muchísimos misterios. Con respecto precisamente a la teoría cuántica, hay este libro de Brian Cox, a quien ya mencionaste, que escribe en conjunto con Jeff Forshaw. El libro se llama El universo cuántico, y es un libro que precisamente nos va a ayudar a entender cuáles son las interacciones de este universo, ¿no? Probablemente los escuchas hayan visto esta película de Avengers, ¿no? Una de las tramas centrales de esas películas finales tenía que ver con el universo cuántico. Claro que no es científicamente fiable al 100%, pero nos ayuda un poco a entender la dimensión de lo que estamos hablando, es decir, las partículas más pequeñas, ¿no? ¿Cuál es la mínima interacción que podemos entender en el universo? Y eso es precisamente lo que tratan de explicar aquí Brian Cox y Jeff Forshaw. Ellos parten de una pregunta, al parecer muy inocente, que es: ¿por qué, si sabemos que según el modelo de Rutherford del átomo, ¿no? Que sabemos que es el núcleo y luego tiene una serie de electrones que orbitan alrededor de él, según ese modelo, el 99.99% del átomo es vacío, ¿no? Solo ese 0.01% es realmente materia y energía, ¿no? Todo lo demás es vacío. Es como pensar en una especie de esponja, ¿no? O un globo. Podemos ver el globo y podemos sentirlo, pero realmente no tiene esa materialidad que aparenta, ¿no? Es un objeto tridimensional, pero que está compuesto mayormente por vacío. Y la materia es lo mismo, ¿no? La pregunta de la que parten Brian Cox y Jeff Forshaw es: si la materia es vacío, ¿por qué no nos caemos de la silla? ¿Por qué no atravesamos el suelo? ¿Y por qué no podemos ver a través de las cosas? ¿Por qué abrazar a alguien, por ejemplo? ¿Por qué abrazar a alguien? Nada. Exacto, no nos funde en un mismo ser, ¿no? Etcétera. Ellos van a tratar de responder a esto con precisamente las interacciones cuánticas. Y una de ellas es una fuerza que, a pesar de que este espacio está vacío, realmente lo que está dentro de él son realmente fuerzas que se están oponiendo, ¿no? El electrón no puede llegar al núcleo porque hay una fuerza ahí enorme que lo está manteniendo fuera, pero no lo está expulsando, sino lo mantiene en una órbita suficientemente cercana como para que no se disperse, pero suficientemente lejana para que no interactúe con el núcleo y entonces sí rompa todo el balance. Claro, atómico realmente, y subatómico. Sí, y esa es justo una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, que ahorita las aludía, pero no las mencionaba. Estamos hablando de la gravedad, de la fuerza nuclear débil, de la fuerza nuclear fuerte y del electromagnetismo. Claro. Estas cuatro fuerzas es las que nos toca modelar, sistematizar y unir para lograr tener un modelo unificado de teorías y que todo sea una sola, a final de cuentas. Y sí, este libro de Brian Cox, que es profundamente disfrutable y al mismo tiempo abre las puertas a tantos asombros, ¿no? Como por qué pasa a escala micro cosas que luego se replican en el mundo macro o de plano pierden sentido en el mundo macro, ¿no? Claro, esto se puede llevar a muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, hoy en día, porque muchas veces estas teorías son a veces difíciles de asimilar, ¿no?
pensamos en lo micro o en lo macro como cosas que están realmente fuera de nuestro entendimiento y incluso de nuestra vida, ¿no? A veces no entendemos cuál es la importancia de estudiar uno u otro fenómeno, ¿no? En este caso, por ejemplo, la física cuántica sí tiene aplicaciones incluso cotidianas, ¿no? Hace unas semanas salió la noticia de las primeras computadoras cuánticas que estaba probando Google, ¿no? Y que prueban ser miles de veces más rápidas que las computadoras que tenemos hoy en día, ¿no? Y precisamente esta computación cuántica tiene este nombre porque se sirve de estas interacciones entre la otra fuerza que se llama el spin, ¿no? Otra característica más bien de las partículas subatómicas, que es el spin, ¿no? Que es una especie de giro, ¿no? Hay partículas que giran hacia arriba, hay partículas que giran hacia abajo, hay partículas que giran a la derecha, hay partículas que giran a la izquierda, ¿no? Y entendiendo cómo funcionan estas interacciones entre las partículas subatómicas, podemos forzar a que hagan una cosa u otra, ¿no? A una velocidad mucho mayor y con una energía mucho menor. Al mismo tiempo. O ambas al mismo tiempo, porque es otra de las particularidades de la física cuántica, ¿no? La física cuántica no es una ciencia sobre certezas, ¿no? De hecho, es más bien una ciencia de probabilidades, ¿no? Me parece que Brian Cox en algún momento lo simplifica, o más bien lo reduce a la mínima expresión, que es cuando le preguntan qué es en su forma elemental la física cuántica, él lo que atina a decir es simplemente la probabilidad de que una partícula que parta de un punto A llegue a un punto B, ¿no? Porque además puede ser que tome la vía común, que es la vía recta, ¿no? De A a B, pero esa es solo una de las millones de posibilidades que hay, ¿no? Porque incluso podría recorrer todo el universo entero y luego llegar a B. Entonces, esa probabilidad, ¿cómo sabemos qué tan probable es que esté de A o que esté en B o que esté en cualquier otro punto del universo? Es lo que estudia la física cuántica. De ahí puedes derivar todo lo demás y escalarlo hasta niveles ya de locura, ¿no? Pero en su mínima expresión es precisamente esto. Y ahora la ciencia computacional se está sirviendo de estos procesos, ¿no? También para mejorar, para agilizar las capacidades de cálculo que tienen las máquinas, y eso probablemente pues nos lleve después a otros descubrimientos y a otras teorías, porque podremos calcular números mayores o menores, ¿no? En menor escala de los que hoy tenemos la capacidad de calcular. Con consecuencias verdaderamente apabullantes, maravillosas, algunas incluso peligrosas, pero la gran mayoría pues muy, muy interesantes, y una buena parte no podemos saber si bueno o malo, ¿no? Claro. Es algo que tiene la ciencia lo estudia, la ciencia lo analiza, y las implicaciones pues dependen ahí sí de todos, dependen de factores extracientíficos. En términos de encriptado, por ejemplo, esto va a ser toda una cuestión, porque el encriptado actual de tarjetas de crédito, de compras por internet, piensen, se basa en la dificultad que tienen las computadoras, por ejemplo, para descifrar algún número, esto, factorizarlo, por ejemplo, y con computadoras cuánticas se puede hacer bastante rápido. Sí, en segundos podrías resolver una contraseña, tomar un número de una tarjeta de banco, etcétera. O sea, sí, hablamos mucho de la ciencia, de por qué es importante, pero claro, la ciencia es solo conocimiento, ¿no? Y como todo conocimiento, tiene o está más bien exento de esta dimensión moral. La dimensión moral se la pone uno mismo, ¿no? Uno puede usar el conocimiento para servir a la humanidad, uno puede usar el conocimiento para tratar de destruir a la propia humanidad, ¿no? Como es el ejemplo clarísimo de Albert Einstein, ¿no? Y de todos sus compañeros del proyecto Manhattan, ¿no? Que una vez que descubren cómo hacer una fisión nuclear, pues después el ejército toma este conocimiento y se dedica a fabricar las bombas nucleares, ¿no? Claro. Claro. ¿Y en qué momento, querido David, pasamos de hablar de las ondas Voyager al encriptado, factorizado y demás? Pero es que esto es algo que tiene muchísimo la ciencia, ¿no? Que sí, efectivamente tiende puentes y, como decíamos al principio, une puntos de modos que pues al principio no se sabía que podía llegar a ser así naturalmente, y en la búsqueda y en el hacer estas preguntas es que se llega a nuevos puertos y se unen estos puntos que mencionaba. Ahora tú mencionabas, por ejemplo, una película, y yo querría mencionar otra, Interestelar, para regresar también un poco a las escalas macro, ¿no? Esta película también muy probablemente la hayan visto. Tiene mucho que ver con algo llamado los agujeros negros, ¿no? Una de los fenómenos cósmicos más apasionantes, poderosos, intrigantes, y que más información de nosotros y del universo nos pueden dar actualmente y a lo largo de los siguientes años.
Y pues nada, ya que lo estoy mencionando, platicaré un poco de los agujeros negros, ¿no? ¿De qué van? Los agujeros negros son cadáveres. Hay que empezar diciendo esto. Son cadáveres profundamente activos o cadáveres de estrellas, o sí, todas las estrellas terminan muriendo, que devinieron otra cosa. Y entonces ahora son otros cuerpos. Son prácticamente zombies estelares, ¿no? Zombies estelares, qué bonita imagen. Sí. Tenían una naturaleza, un ser estelar, y ocurre algo. Llega a ocurrir algo. Implosionan, la gravedad hace que se vuelquen sobre sí mismos o devienen supernovas y terminan un poco en el mismo resultado. Terminan convirtiéndose pues en objetos increíblemente densos de los que no puede escapar ni siquiera la luz porque ejercen una gran fuerza de atracción gravitatoria, una gran deformación en el espacio-tiempo de la que no puede salir ni siquiera la luz. Eso es fundamentalmente un agujero negro, ¿no? Un zombie estelar, me encantó esa definición. Muy fuerte, muy poderoso, que atrae muchísimas cosas. Por supuesto, atrae con más fuerza lo que está cercano y con menos fuerza lo que está lejos, pero termina engullendo todo lo que se le acerca, incluida la luz. Es un fenómeno del que pues ya se había elucubrado teóricamente que podía existir desde hace cientos de años. Se sabía que si las cosas con mucha masa deforman mucho el espacio-tiempo o ejercen mucha fuerza gravitacional, debe haber alguna que ejerza tanta atracción que ni siquiera la luz pueda salir de ella. Claro. Poco a poco se va perfeccionando la idea, se va modelando matemáticamente, se le va dando un sentido dentro de teorías más grandes, incluida la teoría de la relatividad. Y primero, pues es eso, una posibilidad, y termina comprobándose su existencia. Y nada, que en abril pasado termina fotografiándose su existencia. Por primera vez. Y esto fue maravilloso. Muy probablemente recuerden esta noticia. Abril pasado, como les decía, se da a conocer esta imagen maravillosa, que es eso, un agujero negro rodeado por una corona naranja rojiza. Esto que es el horizonte de eventos, ahorita explicaremos qué es eso, el disco de acreción, y que es un hoyo negro además inmenso, que está a 55 años luz de nosotros, es decir, la luz o la ausencia de, en este caso, ha tardado 55 años luz en llegar hasta acá. Este agujero negro, mega agujero negro, es inmenso. Tiene una masa de 6.500 millones de veces la del Sol, y está al centro de una galaxia, ¿no? Más o menos cercana, como les decía. Y lo que vemos en la imagen es un poco los fenómenos que rodean a este agujero negro. Sí, la luz que está cayendo dentro de su radio de influencia, y todos los otros pues fenómenos que implican tragar y tragar cuanta cosa se le acerca, ¿no? Y habíamos mencionado algo llamado horizonte de sucesos, y bueno, creo que ya es hora de explicarlo. El horizonte de sucesos es el límite del agujero negro a partir del cual ya no puede salir la luz, ¿no? Si pasa cerca un rayo, pero fuera del horizonte de sucesos, todavía puede escapar. Pero si ya cae... Aunque sí puede ser desviado de su trayectoria. Y lo es, de hecho, lo es efectivamente. Pero si ya cae, pues ya cae. Ya no tendrá modo de que ocurra otra cosa. Y esto es fundamentalmente de lo que se trata un agujero negro. Un fenómeno que es particularmente importante además porque se elucubra que la inmensa mayoría de galaxias tienen dentro de ellas un agujero negro. Fundamental para mantenerlas. Incluso la Vía Láctea. Incluso la Vía Láctea, claro. De hecho, el agujero negro del centro de la Vía Láctea no es que haya sido fotografiado, como hemos dicho hasta ahora, solo hay una fotografía de un agujero negro. Fotografía entre comillas, ¿no? Porque es más bien una imagen. De algoritmos exacto. computacionales, ¿no? Exactamente, se logra reconstruir una imagen mediante información tomada por muchísimos radiotelescopios de la Tierra, incluido uno en México, del INAOE, en Puebla. Pero sí, tienes toda la razón. Fotografía técnicamente no lo es. Es una imagen muy fiel, muy buena, reconstruida, pero reconstruida a fin de cuentas. Y el del centro de la Vía Láctea no lo hemos logrado fotografiar, no hemos logrado tener una reconstrucción como esta que mencionamos, pero sí hemos logrado tener imágenes de las estrellas cercanas
a este centro galáctico, a este centro de la Vía Láctea. Y es bien interesante verlas, porque claro, están tan cerca de un agujero negro, sin caer en su horizonte de eventos o de sucesos, que las alcanzamos a ver sus órbitas y el modo tan rápido en que se mueven, el modo tan enfebrecido, enloquecido, y lo que uno ve en estas imágenes, les recomiendo que las busquen en YouTube si pueden, buscando así, agujero negro, centro Vía Láctea. Es interesantísimo porque se ve las velocidades astronómicas a las que se están moviendo estas estrellas, producto de la influencia de este agujero negro. Sí, están girando enloquecidas, ¿no? Enloquecidas, sí. Y ver a una estrella moverse a velocidades altísimas, pues es bien divertido. Saber que son gigantes moviéndose como locos, siempre es padre, ¿no? Claro. Y sí, y justo una de las... de los aspectos importantes precisamente de los agujeros negros, es importante estudiarlas hoy porque justamente en ellas parece estar la clave para unificar la teoría de la relatividad general que ya hablamos y la teoría cuántica. ¿Por qué? Porque como ya has mencionado, son en principio objetos estelares que pertenecen al orden de lo macro, que afectan la gravedad, la misma curvatura del espacio-tiempo, pero por otro lado, las interacciones que les dan origen y las que se llevan dentro de ellos también pertenecen al orden de lo cuántico, ¿no? Volviendo un poco a Brian Cox y a Jeff Forshaw, ellos hablan en este libro, ya hacia el final, de la muerte estelar, precisamente, ¿no? Como una enana blanca, que es una de las estrellas más masivas, ¿no? Aunque en su tamaño es una de las más pequeñas, es densamente una de las más, de mayor densidad, ¿no? Ellos hablan entonces cómo una vez que estas enanas blancas agotan todo su combustible, ¿no? Porque lo que hacen las estrellas literalmente es estar quemando una gran cantidad de helio para convertirlo en otros elementos. Una vez que ya una enana blanca ya no es capaz de de quemar más helio para generar otros elementos, llega a un periodo de estasis, ¿no? Pero esa estasis no va a ser permanente, ¿no? Brian Cox y Jeff Forshaw lo que logran es calcular cuál es la masa mínima que necesita una estrella de este tipo para que llegue a colapsar una vez que detiene su actividad, ¿no? Y eso tiene que ver con las interacciones que se dan dentro de los núcleos, ¿no? de todos estos elementos. Entonces ellos llegan a la conclusión, que es una ecuación que se llama el límite de Chandrasekhar, que una enana blanca de este tipo necesita o tiene la capacidad de resistir hasta el tamaño de 1.4 veces la masa del Sol. Una vez que se superan 1.4 veces la masa, la estrella tiende a colapsar, ¿no? Hasta 1.4 puede mantenerse sin ningún problema, ¿no? Pero si supera esta masa, lo que va a hacer es empezar su propia gravedad a juntar todos los elementos en un mismo punto que se llama la singularidad, ¿no? Efectivamente, la degeneración electrónica ya no permitirá que se contrarreste la gravedad. Entonces eso produce, claro, que la gravedad lo venza. Sí, exacto, ¿no? Y entonces cuando hay dos posibilidades, ¿no? O se convierte en una estrella de neutrones, ¿no? Que es un objeto sumamente denso, pero sin todas estas interacciones que tienen los hoyos negros, o por otro lado, en este hoyo negro, ¿no? Que sí es un objeto ultra denso, es el objeto más denso que conocemos en el universo, y que ya su gravedad se va a llevar a límites, no sé, cósmicos, ¿no? Sí. Ya que rayan en lo extraordinario, ¿no? Sí, entonces sí, justo estos objetos tienen en su función o en su proceder, pues las claves para descubrir realmente cuál es la clave para unir tanto la teoría cuántica como la relatividad general, ¿no? Sí, por supuesto, este es uno de las vías, y hay otra que analizaron Roger Penrose y Stephen Hawking, otros autores de la casa, por cierto, con muchísimo orgullo, lo podemos decir, que es la radiación de Hawking, así se le conoce, que durante muchísimo tiempo se creyó, hombre, pues si ni la luz puede salir de un agujero negro, nada puede salir de un agujero negro, y esta era la idea general. Pero no, resulta que al hacer un tipo de análisis bien particular y bien profundo, Hawking y Penrose encuentran que no, que sí se puede, que sí emite cosas el agujero negro contra lo que podría pensarse, un cierto tipo de radiación, y que esta radiación incluso puede hacer que a la larga los agujeros negros o cierto tipo de ellos terminen evaporándose.
terminen desapareciendo. Esto es de una importancia central y como bien dices, esta es una de las claves que pueden unir el mundo estudiado por la teoría de la relatividad general con el de la mecánica cuántica. Y también tiene unas implicaciones poéticas magníficas porque significa, al menos teóricamente, que podemos saber cosas de dentro de los agujeros negros, cosa que creíamos que era imposible por el horizonte de eventos, gracias a la radiación emitida, la radiación de Hawking. Por ejemplo, si una partícula está viajando en el límite del suceso de eventos, puede ser atraída por el agujero negro, pero a su vez el correlato de esa partícula, su partícula espejo, digamos, puede no serlo y puede salir como radiación de Hawking hacia afuera, hacia el espacio interestelar. Si nosotros llegamos a estudiar esa partícula espejo está manteniendo información de lo que en este preciso momento está ocurriéndole a su otra partícula, a su partícula hermana, ¿no? Esto se llama correlación, entanglement, en inglés, cuántico, ¿no? Lo estudió Dirac, esto con una fórmula muy bonita. Y efectivamente, si dos partículas, cierto tipo de partículas, estuvieron en contacto en algún momento, una vez que se separen, por mayor que sea la distancia entre estas partículas, cierta información o ciertas cosas que haga una inmediatamente afectarán a la otra. Entonces, si esto llega a ocurrir en un agujero negro y estudiamos la partícula hermana, sabremos lo que está pasando, al menos teóricamente, al menos cierta información dentro de un agujero negro. Esto es verdaderamente poético, esto es maravilloso, y que el cerebro humano lo pueda determinar y además tengamos libros en los que esto se explique, no solo para el gran experto, no, libros de divulgación científica en los que esto se puede entender, es asombroso. Sí, claro. Y bueno, ya en esta teorización de hacia dónde nos puede llevar el futuro, hay este otro libro de Sean Carroll que se llama La partícula al final del universo, que nos habla de otra de las pesquisas que se están dando actualmente en la ciencia, ¿no? Que es la búsqueda del llamado bosón de Higgs, ¿no? Tú ahora has hablado de los hoyos negros, de la radiación de Hawking, ¿no? Que es esta clave para entender qué está pasando ahí dentro. Y por otra parte, el bosón de Higgs nos va a ayudar a entender qué pasó más bien en el origen del universo, ¿no? Que es otro tipo de suceso que también tuvo grandes implicaciones, ¿no? Este libro de Sean Carroll nos va a narrar desde que Higgs propone la existencia de esta partícula, que era precisamente la clave que se necesitaba para explicar la mecánica cuántica y cómo funcionaba, una partícula muy, muy escurridiza, ¿no? Porque prácticamente la están buscando desde los años 60, me parece, ¿no? Entonces Sean Carroll va a ir recorriendo todo este camino, nos va a explicar un poco de la generación del gran acelerador de hadrones que está en Suiza, ¿no? Un poco la vida de los científicos que están ahí reunidos, ¿no? Y hasta los primeros experimentos, ¿no? Ya recientemente en 2000, bueno, ya ni tan recientemente, en 2012, 2013 más o menos, se encontraron las primeras evidencias ya del bosón de Higgs, ¿no? Mal llamada partícula de Dios, porque este es más bien un invento amarillista y sensacionalista de la prensa, ¿no? Porque parece que sí es la partícula clave, ¿no? La pieza que nos está faltando para hacer encajar estas dos teorías. Una de las piezas clave, por supuesto. Bueno, a eso es a lo que iba, porque realmente parece que encontraron el bosón de Higgs, pero lo que no están seguros es de si encontraron el bosón de Higgs o una de las variaciones posibles. Efectivamente, una partícula equiparable que funciona como Higgs, pero no sabemos si sea Higgs. Exacto. Esto, sí, por supuesto, y esta es una de las dudas que abrió. Bueno, y si no fuera, nos faltan cuáles partículas por encontrar. Y si nos faltara toda una familia de quarks, toda una familia de gluones, toda una familia de por hallar, no estoy diciendo por supuesto sin sentidos, pero es una posibilidad que todavía nos falte entender no solo una cosita por aquí y una cosita por allá, sino verdaderas áreas enteras, verdaderas familias enteras de partículas o de fenómenos. Esto es muy, muy impresionante. Que no sabemos realmente en qué estadio del conocimiento estamos, ¿no? Nos gusta creer que, la ciencia es una cosa muy avanzada, pero muy probablemente sigamos en pañales.
¿no? Seguro claro. la gente de la época de Newton sentía también que, cuántas cosas sabemos ya de la naturaleza. Claro. Y mira, ¿no? Cuánto hemos avanzado. Sí, lo más probable es que estemos en pañales, que siempre lo vayamos a estar y que siempre haya una gran cantidad de conocimiento que no vaya a ser realmente accesible, ¿no? Por nuestro tipo de cerebro, por el tiempo que vayamos a pasar sobre este planeta y por tantos factores, ¿no? Sí, claro. Y sí, parece que estamos cerca de revelar algunos de los secretos del universo, pero ese relativamente cerca es en realidad muy, muy engañoso, ¿no? Parece que la realidad o el universo como lo conocemos podría reducirse a una lista de 10 o 15 fórmulas en una página, ¿no? Pero realmente poder sintetizar todo el conocimiento que tenemos y que podemos llegar a tener en esas 10 o 15 fórmulas es el trabajo de la ciencia que se está haciendo hoy. Y todo lo demás es especulación y todo lo demás son solo anhelos y deseos que tenemos de llegar a entender realmente el universo, ¿no? Como dices, no sabemos qué tan cerca estamos o qué tan lejos estamos. Efectivamente. Y lo más probable es que estemos mucho más lejos que cerca de lo que creemos, ¿no? Y este anhelo, ¿no?, de reducir a la menor cantidad de fórmulas posibles nuestro conocimiento del mundo es muy humano, pero claramente el universo no tiene la menor obligación de ceñirse a este anhelo. Lo que sea o lo que podamos encontrar, nos gustaría que fuera simétrico, nos gustaría que fuera hermoso, que fuera breve, pero pues no tiene ninguna obligación, ¿no? El mundo de ser como lo es. Y hay un libro, por ejemplo, que justo le da muchas vueltas y habla mucho sobre esta posibilidad que es justamente Universo, de Gerardo Herrera Corral. Un libro maravilloso, Universo, la historia más grande jamás contada, de un ingeniero físico mexicano maravilloso. Tú ahorita mencionabas el CERN, que es el mayor laboratorio que haya construido la humanidad y que es una maravilla con el gran acelerador de partículas, ¿no? Gerardo Herrera Corral trabaja ahí, colabora en un experimento ALICE, uno de los más importantes, y hace este tipo de reflexiones en este libro, Universo, que nos relata pues justamente qué es lo que sabemos actualmente del origen del universo, que por cierto puede tener muchísimo que ver con los agujeros negros. De nuevo pueden ser una clave para este conocimiento, porque los agujeros negros, a final de cuentas, son áreas donde muchas de las leyes que conocemos hasta el momento de la física se rompen o no actúan como esperamos en el resto del universo, ¿no? A eso se le llama una singularidad. Y sabemos que el universo, como un todo, provino de una singularidad. No estamos diciendo en ningún caso que sean las singularidades iguales. Lo que estamos diciendo es que fueron momentos raros, momentos en los que sí se rompe lo que ha parecido bastante estable en todos los otros momentos. Pero hombre, si sabemos que son esos dos los momentos en los que ha habido singularidades, pues tal vez algo tengan que ver, tal vez algo de la gran dinámica de cuándo, cómo, por qué y hasta dónde se rompen las reglas que conocemos. Si entendemos qué es eso y cuál es esa lógica, pues a lo mejor, si estudiamos bien los agujeros negros, podamos saber algo más de nuestro universo, ¿no? Y que sí, que es un conocimiento bien cambiante y que la aparición de nuevos datos pueden transformar rápidamente cosas que creíamos bien establecidas. Poco antes de 1905, que es el año en que Einstein hace una publicación de artículos maravillosa, el año milagroso de Einstein se le llama, la idea en la física era, sí, ya solo nos falta hacer 2 o 3 mediciones y ya habremos completado y resuelto los grandes asuntos de la física. Y viene Einstein y dice, no señores, pero no teníamos la menor idea. Y puede estar ocurriendo algo así ahora mismo. Por ejemplo, estaba ya más o menos bien establecida la idea de que el universo terminaría acelerando, seguiría acelerándose, ahora mismo se está acelerando la expansión del universo, y esto seguiría acelerándose y acelerándose, hasta que incluso la fuerza que mantiene unidas las partículas subatómicas terminara rompiéndose por esta aceleración y el universo terminara en un Big Rip, en un gran desgarramiento, ¿no? Pero recientemente acaba de salir un estudio que parece que lo que propone es no. El universo va a terminar en un Big Crunch. Se frenará esta aceleración y luego comenzaremos a contraernos de nuevo hasta que terminemos en un estado similar al que dio origen al Big Bang. Una gran densidad. Todas las partículas volverán al punto de inicio, ¿no? De la misma manera en que Newton ya especulaba que una vez que lanzamos una
un objeto cualquiera hacia el cielo, pues la fuerza que le imprimimos tiende a desgastarse, ¿no? Ante la resistencia de la materia y del espacio, ¿no? Entonces eventualmente volverá a caer. Es más o menos la analogía, ¿no? con el universo, según esta teoría del Big Crunch, ¿no? Sí, completamente, que además es muy intuitiva. Y lo que vino es decir, todos sabemos que si aventamos una pelota hacia arriba, caerá. Eso es intuitivo. Pero esta idea de lo intuitivo fue destrozada justo por la mecánica cuántica. Claro. Que nos dábamos cuenta que ocurrían un montón de fenómenos en absoluto intuitivos. Bueno, y también por la relatividad general, que también en muchas cosas es profundamente antiintuitiva, y para eso nos sirve la ciencia. Para decir, hey, de verdad, e insisto en esta idea, el universo no tiene la menor obligación de adaptarse a tu intuición, que ha sido desarrollada para un mundito muy concreto y muy pequeño y muy de cotidianidades, ¿no? Esta reflexión, por ejemplo, querido David, se ve muchísimo en un libro que a mí me encanta, Moda, Fe y Fantasía, de Roger Penrose, que ya lo hemos mencionado aquí junto con Hawking. No, en este libro, él dice, bueno, claro, la ciencia, pues sabemos que no es objetiva, pero procuramos que lo sea, procuramos acercarnos, pero resulta que también está sujeta a un montón de veleidades humanas. Sí. Y de pronto algunas ideas son simple moda, y de pronto algunas ideas las creemos científicas, las creemos pues simplemente por fe. Y de pronto algunas ideas científicas pueden ser no más que fantasía. Por eso el título del libro, Moda, Fe y Fantasía. Y es muy, muy provocador esta idea, ¿no te parece? Que claro. De pronto la ciencia sea moda, fe o fantasía. Sí, porque, al final somos humanos, ¿no? Por mucho que estudiemos, por mucho que entendamos, no digo a cabalidad, pero por lo menos los fundamentales de algunos fenómenos, eso no nos libra de tener ciertos anhelos, de tener ciertos deseos, de que la realidad se ajuste a lo que nosotros pensamos que es en realidad, ¿no? Y sí, claro que hay entre la comunidad científica mucha vanidad, y claro que hay mucha soberbia y también mucha idolatría, ¿no? Por ejemplo, hacia ciertas figuras centrales de la ciencia o no, etcétera, ¿no? Es decir, están sujetos los científicos a las mismas pasiones que todo el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, claro que todos estas impresiones personales van a permear también en la forma en que se hace ciencia, y eventualmente pues también en las teorías científicas y en la información o en cómo interpretamos esa información que nos está dando la realidad. Y claro que el libro de Penrose es rompedor en ese sentido, ¿no? Porque nos hace volver a preguntarnos si realmente las cosas que estudiamos las estudiamos porque son importantes por sí mismas, o porque solo nos parece importante estudiarlas de esa manera, o en lugar de otros posibles fenómenos, o desde otros posibles acercamientos, ¿no? ¿Por qué miramos a la ciencia desde una cierta posición en particular y no desde otra, ¿no? Sí. Entonces eso es realmente lo que está preguntando Penrose. Sí, es maravilloso. Y ahora mencionas por qué estudiar ciertas cosas y qué cosas se llegan a estudiar. Oye, David, y si nos contaras un poco acerca de justo estas cosas concretas que se han llegado a postular, de teorías verdaderamente llamativas o curiosas, producto pues de estas dinámicas que estamos contando. Sí, bien, pues aquí habría que mencionar a otro de los divulgadores que ya hablamos al principio, que es Michio Kaku, ¿no? Aunque tiene toda esta formación cabalmente científica y realmente es uno de los pensadores más profundos ahora, también es un divulgador que le gusta imaginar los futuros posibles, ¿no? Él ya está un poco jugando entre el terreno de la ciencia, pero conjuntándola un poco con ficción, ¿no? Él imagina cómo puede ser el futuro a raíz de todos los avances de la ciencia que se están dando hoy y los que se pueden dar en el futuro cercano, ¿no? Por ejemplo, Michio Kaku prevé que por lo menos hacia 2100, para lo cual faltan pues ya unos 80 años, ¿no? Ya no es tanto, prevé que para ese tiempo nosotros podamos tener ya algo muy parecido a la telepatía, es decir, que con un chip implantado en nuestra mente podamos interactuar con algunos de los objetos que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, llegar a tu casa, encender las luces, ¿no? Si no encuentras las llaves, bueno, pues algo te lo podrá indicar, ¿no? Prevé también que en algún momento también vamos a necesitar salir de la Tierra, ¿no? Porque es un hecho que el Sol va a tener una vida muy, muy larga, pero si como civilización estamos pensando en seguir aquí por lo menos otros miles de millones de años, tendremos que estar pensando en evacuar por lo menos la Tierra, ¿no? Entonces trata de reunir la ciencia que nos va a permitir colonizar Marte, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían los avances que necesitamos hacer para poder efectivamente colonizar Marte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Habla también de teletransportación, que es otro de los aspectos de la física cuántica
que hoy se están estudiando, ¿no? Se ha logrado, por ejemplo, teletransportar un átomo de una habitación a otra, ¿no? Claro que no se ha podido hacer con objetos mucho más grandes, ¿no? Pero es uno de los principios de la física cuántica, que una partícula puede estar en un lugar y al mismo tiempo estar en otro, ¿no? Y a veces la observación de un lugar o de otro es lo que va a determinar si está efectivamente ahí o está en otro lado, ¿no? Es un poco ahora ya un mito muy, muy difundido, que es el mito del gato de Schrödinger, ¿no? Que parece que es una teoría mal entendida, que es decir, el gato está vivo y está muerto dentro de la caja, pero no lo sabemos hasta que lo abrimos, ¿no? Y de hecho, la física cuántica estipula que puede estar en los dos estados, ¿no? Es la observación la que modifica, ¿no? Si yo abro la caja y el gato está vivo, pues resulta que está vivo. Si abro la caja y está muerto, resulta que está muerto. Pero mientras no abra la caja, el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. En fin, Michio Kaku va a ir teorizando mucho sobre estas cosas, ¿no? Sobre la posibilidad de dotar a personas inválidas de movimiento, ¿no? A través de estos mismos microchips implantados en el cerebro, ¿no? Que puedan jugar videojuegos, que puedan acceder a internet, etcétera, ¿no? O la posibilidad de tener toda esta información en un pupilente, ¿no? Que un pequeño implante en tu ojo te permita leer toda cantidad de información a través de internet en un segundo, ¿no? Es decir, al mirar a una persona podrá mostrarte tu biografía, pensar en un lugar y tener indicaciones de cómo llegar, etcétera, etcétera. Entonces, Michio Kaku lo que hace es más bien futurología, ¿no? Él está teorizando mucho, pero siempre pensando en cuáles son los avances que tenemos hasta ahora y cuáles son los avances que él proyecta tener en unos años, en unas décadas, pensando en los avances que ya se tienen hoy, ¿no? Y a este respecto tenemos algunas teorías que están en este límite entre ciencia y ficción, que parecen muy increíbles, pero que al final son propuestas serias de la ciencia, ¿no? Y que valdría la pena estudiar. Te voy a proponer algunas de ellas y espero que tú me puedas ayudar a dilucidar si son factibles o no, o cuáles realmente... Si yo pudiera dilucidar eso, querido David. Bueno, yo apelo a tu calidad de estudioso de la ciencia. Yo estoy aquí como un mero entusiasta, pero tú sí tienes formación científica, tú sí has estudiado física, has estudiado matemáticas, y creo que alguna luz podrás arrojarnos a este respecto. Entonces, vamos a empezar mencionando el principio holográfico, ¿no? Para quien haya visto la película Matrix, ¿no? Esto no le va a resultar extraño, pero el principio holográfico lo que nos dice es que el universo no es más que una proyección de este tipo, una proyección casi que virtual, ¿no? Como si estuviéramos en una simulación de computadora, ¿no? Así como en las computadoras un bit es la unidad mínima de información que necesitamos para crear desde un video hasta, el videojuego de moda. Así nuestro universo también tiene unidades matemáticas mínimas que son como estos ladrillos que construyen toda nuestra realidad, ¿no? ¿Tú qué puedes decirnos al respecto? Primero, y lo más sorprendente es que, como bien decías, es una teoría completamente seria y que hay muchas razones para creer que sí puede ser así. Hay estudios muy serios, muy formales, que demuestran al menos que algunos de los principios de un universo holográfico existen en este universo. Entonces, sí, es posible efectivamente que seamos un holograma muy evolucionado, un holograma ligeramente distinto o bastante distinto a como lo entendemos, pero que tiene estas características que tú dices. Es muy provocador, pero es completamente factible desde un principio filosófico y desde un punto de vista meramente científico, con pruebas y con simulaciones y con experimentos. Puede ser que sea, como bien dices y como bien acotaste desde un inicio, son teorías pues que pueden parecer muy, muy raras, pero son serias, ¿no? Entonces es un tema muy, muy complejo que sí necesitaríamos, creo yo, un podcast entero para hablar solo de él, y lo que me gustaría invitarlos muchísimo sería que investigaran un poco en las fuentes disponibles para meterse en este tema del universo holográfico, que sí, insisto, es probable. Bueno, pues tenemos una pregunta más para considerar hoy en la noche con la almohada, ¿no? Sí, es una pregunta para considerar la propia realidad, ¿no? Sí, claro. Digo, no niega ninguna de las experiencias que tenemos. No. Pero sí remueven lo fundamental, la idea que tenemos de realidad, ¿no? Porque si esto es una proyección, entonces, ¿qué es lo que podemos considerar tangiblemente? ¿Y de dónde proviene esa proyección? ¿De dónde proviene esa proyección? O sea, tiene una serie de preguntas. Da para mucho. Y de hecho, ahora que lo recuerdo, Michio
Paco es uno de los defensores de la idea de Dios, pero claro que no es la idea de Dios religiosa, de Claro. un Dios compasivo, etcétera, ¿no? Sino más bien la idea filosófica del demiurgo, ¿no? De alguien que puso las bases para esta realidad, y quizá a través del principio holográfico podamos acceder a esa verdad, ¿no? Einstein mismo, por ejemplo, siempre que se le preguntaba acerca de Dios, decía, yo creo en Dios, pero en el Dios de Spinoza. Si no habías leído a Spinoza, pues te quedabas igual, ¿verdad? Pero no, el asunto es fundamentalmente, hay alguien que puso estas piezas, estos principios básicos, pero no está interesado personalmente ni en ti, ni en lo que te pase, ni hay infierno, ni cielo. No. Entonces sí es una idea más o menos común, ¿no? Entre los científicos que creen, que bueno, son muchos, pues, pero no son la mayoría, ni mucho menos. Querido David, te había preguntado acerca de varias teorías o que nos contaras, pero creo que el tiempo para esta sesión ya nos comió. Puedo proponer, en cambio, ya que no pudimos hablar de ellas, a nuestros escuchas que acudan a La Langosta Literaria. En La Langosta Literaria hay un texto que tú escribiste que se llama Ciencia Ficción, 5 teorías, cuestionar la realidad, donde hablas de algunas de estas teorías bien interesantes y pues nada, si me permites, los referiré a este texto porque ya tenemos que cerrar. Tenemos que empezar a cerrar y cerraremos con otra de las canciones que están en estos discos de oro de las ondas Voyager. Una canción que a mí en lo particular me encanta, pero es tal vez una de las más tristes que se hayan grabado. Es un blues en el que no se canta nada. Solo se tararea. Es un blues de alguien que tuvo una vida magnífica en el sentido trágico del término. Una vida majestática, una vida verdaderamente para novelar, me refiero. Blind Willie Johnson. Dark was the night, cold was the ground. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Este fue el podcast de La Langosta Literaria. Muchísimas gracias, David, por haber estado aquí. En la producción estuvo Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera. Hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, @megustaleermex, y en YouTube, Me Gusta Leer México.